Bien, vamos a empezar a trabajar con algunos ejercicios, sobre todo los que solicitaron. Empecemos con, así como que no hay mucho orden. Empecemos con el 5, luego el 6, 8. Voy a resolverlos en el orden en que los solicitaron. Entonces empezamos con el 5. A ver, ¿qué dice el ejercicio 5? Dentro de los siguientes conjuntos, señala cuáles son el conjunto vacío. Bueno, a ver, empecemos por copiar el A. Entonces, en el 5A tenemos un conjunto que está definido como el conjunto de los X que están en los reales, tales que cumplen con la ecuación X cuadrada más X más 1 igual a 0. Bien. Dice, entre los siguientes conjuntos, señala cuáles son el conjunto vacío. Es decir, resulta que una de las cosas que platicamos es que el conjunto vacío, el vacío es único. Entonces, si alguno de estos conjuntos no tiene elementos, ¿de acuerdo? Serán equivalentes al vacío. Bueno, ahora, este conjunto está descrito de esta forma, ¿sale? Lo que tenemos que ver es si esta ecuación tiene soluciones. Lo que nos vamos a preguntar es cuáles son los X que están en los reales tales que cumplen con esta ecuación. Y bueno, podríamos buscar solucionarla. Tenemos que solucionar esta ecuación para saber cuáles son los X que cumplen con esta ecuación. Es una ecuación cuadrática, entonces solamente son dos reales, ¿vale? Y eso lo solucionamos con una fórmula general. En este caso, A vale 1, B vale 1, C es igual a 1. Entonces sería X igual a menos B, menos 1, más menos raíz cuadrada de B cuadrada, menos 4 por A por C. Todo esto sobre 2 por A. Haciendo las operaciones, esto es menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 menos 4 sobre 2. Y esto es menos 1 más menos raíz cuadrada de menos 3 sobre 2. Y aquí es donde nosotros observamos, ¿sale? Que vamos a tener que calcular la raíz de un número negativo. Pero la raíz cuadrada de un número negativo no tiene sentido dentro de los reales. Por lo tanto, desde el punto de vista de álgebra, x cuadrada más x más 1 igual a 0, esta ecuación no tiene solución. Si esta ecuación no tiene solución, entonces A no tiene elementos, ya que no hay ningún x en los reales tal que esté en este conjunto porque esta ecuación no tiene solución real. Luego, entonces, A, ¿sale? Es un conjunto que no tiene elementos, ¿sale? Y si es un conjunto que no tiene elementos, pues es igual al vacío. Entonces, ¿qué conjuntos de estos conjuntos, cuál uno de los que deben señalar como conjunto vacío, pues es el A, ¿de acuerdo? Ahora, veamos el B, por ejemplo. El 5B es el conjunto de todos los X que están en los reales. Seguimos con los números reales, tales que X es menor que 4 o X es mayor que 6. ¿De acuerdo? Bueno, estamos buscando, ¿sale? Si nosotros trazamos una recta real, por aquí anda el 4, por aquí anda el 6. Necesitamos los X que son menores que 4 o mayores que 6. Y este conector es importante porque es un conector O, es una disyunción, ¿sale? Su tabla de verdad, la tabla de verdad de una disyunción, ¿sale? De PQ
P o Q. Si esto es verdadero, esto es falso. Si esto es verdadero y esto es verdadero, esto es verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, esto es verdadero y solamente cuando ambos son falsos, esto es falso. Bueno, con que alguna de estas dos sea verdadero, ¿sale? Ya la conjunción es verdadera. Entonces, ¿cuáles son los X que pertenecen a B? Pues serían los X. B sería el conjunto de todos los X que están en los intervalos menos infinito 4, sale unión 6, infinito. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si X es menor que 4, pues está en B. O si X es mayor que 6, está en B. ¿De acuerdo? Porque con que esté en alguno de los dos segmentos, está en B. Por lo tanto, B es diferente del vacío. ¿Sale? Otra forma de decirlo sería mostrar que algún elemento, cualquier elemento, esté en B. Por ejemplo, sea X igual a 0. Entonces, 0 es menor que 4. Entonces, 0 pertenece a B. Entonces, B tiene un elemento, por lo tanto, entonces B es diferente del vacío. Porque ya mostramos que B tiene un elemento al menos. Bueno, pues el vacío no tiene elementos, entonces esta es otra forma de decirlo. Si tú encuentras algún elemento que esté en el conjunto, pues ya es diferente del vacío. ¿Sale? Ya sea una explicación gráfica, una explicación por indicando quiénes son los elementos, o mostrando que hay algún elemento al menos en el conjunto, pues ya demuestras que es diferente del vacío y con eso es suficiente. ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Dudas con esto? Sí, profe. No, profe, no hay dudas. Ok, perfecto. Bueno, voy a suponer que de aquí en adelante, y sobre todo espero que me conteste la persona que preguntó esto, de aquí en adelante pues ya pueden continuar, ¿de acuerdo? Para que podamos ir con el 6. Dice, ¿cuáles de los siguientes conjuntos? Ah, ok, pero la respuesta es sí, ya quedó claro, espera. Ok, perfecto. Dice el ejercicio 6. El ejercicio 6 pregunta, ¿cuáles de los siguientes conjuntos son vacíos, unitarios, finitos o infinitos? Bueno, el vacío ya lo podemos identificar. Unitario es que solamente tiene un elemento, ¿de acuerdo? Finito es que su cardinalidad es un número natural, ¿de acuerdo? E infinito, pues es simplemente que se extiende indeterminadamente, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, eh, el 6D dice, D es el conjunto de todos los X, dado que X o tal que X es un habitante de la Luna. Bueno, suponemos que se refiere a X como, y aquí sí el chiste es no dar ambigüedades, entonces supongamos que X es los X humanos, ¿de acuerdo? O sea, es el conjunto de los humanos tal que este humano es un habitante de la Luna.
Entonces, hasta donde sabemos, no hay humanos en la luna. Entonces, concluiríamos que D es el vacío. Ya. No hay mucho que hacer. Hay que analizar el texto, ¿de acuerdo? El B, por ejemplo. B es es el conjunto que contiene las vocales de la palabra vals. Bueno, ¿cuáles son las vocales de la palabra vals? Pues nada más tiene la A. Entonces B es unitario, porque solamente contiene un elemento. La J del 6 o del 5. Ah, ok. Ah, esa es muy buena. El J. El J, ese está entretenido. Es el conjunto de todos los X, tal que X es el número de pelos. ¿Y por qué los eslovacos? De todos los eslovacos que viven actualmente. Este es un problema muy entretenido, sobre todo porque un número muy grande no es infinito. A ver, partamos del hecho. Eslovaquia. Por pura Wikipedia. Ah, esa es la bandera de Eslovaquia. Órale. Bueno, todos los... población 400, geografía eslovaquia, en la capital, no, ese no. Ah, por aquí debe estar. Gentilicio, gobierno, población, censo. En el 2020, 5,5 millones. Entonces, primero, los habitantes de Eslovaquia. Los eslovacos son menores de 6 millones, ¿de acuerdo? ¿Sale? Ok. El número de eslovacos es menor a 6 millones. Me falta creo que un cero. Dos ceros. Ok. Bueno. Ok, ya tenemos a los eslovacos. Ah, miren, no se está actualizando de manera adecuada. Se desconectó. Ok, a ver. Algo pasó aquí. ¿Ustedes me escuchan y todo? Sí, profe. Sí, profe, ¿usted nos escucha? Sí, 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 pero se murió mi video, creo. Fallas en la Matrix. Sí, definitivamente. Ah, no, ya sé quién se murió. Se murió Wikipedia. Sí, porque ahorita en pantalla se ve en blanco, supongo. Oh, ya se ve. Sí, se murió Chrome. Voy a tratar de cerrarlo. En fin, la idea es el número de pelos de todos los eslovacos. Tenemos como 6 millones de eslovacos, menos de 6 millones de eslovacos. Una persona de tener menos de 1 millón de pelos, entonces tenemos todos los eslovacos no tienen más de 6 millones de pelos, ¿de acuerdo?
Entonces, el número de elementos de J pues, es menor a 6 billones de pelos. Por lo tanto, pues tú puedes rasurar a todos los eslovacos y contar cada uno de esos pelos y notar que es un número finito. ¿De acuerdo? Esa es la parte interesante de este ejercicio. Pero de ahí en fuera, pues no había mucho. ¿Sale? Entonces, un unitario, el B, por ejemplo, el C sí es un número infinito de elementos. ¿Son todos los números impares? Bueno, pues es un conjunto infinito. ¿Sale? No importa qué número impar pienses, siempre hay uno después. Este no tiene límite, no es, nada lo limita a continuar y avanzar y avanzar. En cambio, el J sí, porque pues, hay un número finito de eslovacos y cada eslovaco tiene un número finito de pelos. ¿Sale? Ok, el 8. El 8A. Ok. Esto es interesante. Esta notación que tenemos aquí, ¿sale? Es una notación de conjuntos, ¿de acuerdo? Entonces, el 8 no es en el 8, el 0 encerrado entre llaves no es no es un elemento, nos denota un conjunto, ¿de acuerdo? Observen que el inciso A y el inciso C tienen el mismo elemento del lado izquierdo o el mismo objeto del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Que es el 0 entre llaves. Entendiéndolo así, el 0 entre llaves es un conjunto. Entonces, ¿cuál es la relación con E? ¿E contiene al conjunto que contiene al 0? La respuesta es no. E contiene al 1 y al 0, pero no contiene al conjunto que contiene al 0. Es decir, el conjunto que contiene al 0 es un subconjunto de E. ¿De acuerdo? No es no es el conjunto que contiene al 0 no es un elemento de, es un subconjunto de. Entonces, esa es la diferencia. Si fuera el 0 solo, como está en el D, el 0 solo sí es un elemento de E. Pero el 0 encerrado dentro de un conjunto o el conjunto que contiene el 0 no es un elemento de E. Entonces, esta es falsa, la C es cierta y la D es cierta. Porque en la C esto está señalado como subconjunto y en el D el 0 está señalado como elemento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues la E es falsa, porque no hay un 0 conjunto definido en esta parte. ¿Sale? Eso nada más es por comprensión o para diferenciar cuando hablamos de un elemento y cuando hablamos de un conjunto. ¿Sale? ¿Dudas? Profe, ¿me lo podía volver a repetir? Como que me confundí ahí. Sí, a ver, si algo está entre llaves, es un conjunto, ¿de acuerdo? Ahora, el símbolo de pertenencia nos relaciona elementos con conjuntos. ¿De acuerdo? Si el 0 está entre llaves, esto es un conjunto. Bueno, E contiene al conjunto que contiene al 0. ¿Cuáles son los elementos de? El 1 y el 0. Entonces, a E pertenece el 1 y a E pertenece el 0. Entonces, E contiene o a E pertenece el conjunto que contiene al 0. La respuesta es no, porque lo único que contiene es al 1 y al 0. Supongan que son bolsas, ¿de acuerdo? La bolsa E solamente tiene a la fruta llamada 1 y la fruta 0. E contiene una bolsa o la bolsa E tiene dentro otra bolsa con una fruta 0. No, tiene la fruta 0, pero no tiene otra fruta, otra bolsa dentro. ¿De acuerdo? Ahora, tú puedes meter los elementos D en otras bolsas, sí. Tú puedes meter al 0 dentro de otra bolsa, eso sería un subconjunto. O decir que la fruta 0 está en la bolsa E. Pero
E no contiene una bolsa que contiene al 0, ¿de acuerdo? Este 0, el conjunto que contiene el 0 no es un elemento de E. Sí puedes decir que el 0, el conjunto que contiene el 0 es un subconjunto de E, o que el 0 por sí solo sin las llaves es un elemento de E. ¿De acuerdo? Ya, eso es todo. Gracias, profe. Ok, de aquí que sigue. El 9. Ya. Razona la veracidad de las siguientes afirmaciones del 9. Claramente la es falso, porque C no está en A. El B, R, C, M, esto es falso, porque el C no pertenece a A y por lo tanto este no es un subconjunto de A. El C es cierto, porque M es un elemento de A y por lo tanto el conjunto que contiene a M es un subconjunto de A. El E, M, R, esto es cierto, porque el E está en A, el M está en A y el R está en A, entonces un conjunto que contenga a estos tres elementos pues será subconjunto de A. El SE, el conjunto que contiene a SE no es un elemento de A, esto es falso, ¿de acuerdo? Porque no hay un conjunto aquí dentro de A, no hay un conjunto dentro de A que contenga a S y a E, ¿de acuerdo? Entonces, como no hay un conjunto dentro de A que contenga S y a E, ese no, el conjunto que contiene S no es un elemento de A. Sin embargo, el conjunto que contiene a S y a E sí es un subconjunto de A. O sea, tú sí puedes agarrar estos dos y meterlos en una bolsa e indicar que son parte, que tiene elementos similares a, ¿de acuerdo? Pero no que se encuentren dentro de A. Ya, y ese es el 9. Y tenemos el 12F. Ok. ¿Qué dice el 12F? El sentido. Dice que nos da estos conjuntos V, W, X, Y, Z. Dice, establece la veracidad de las siguientes justificando en cada caso. Aquí nada más es que lo volteen. Es X no es subconjunto de Z y hay que revisar si X no es subconjunto de Z. Y si hay un elemento en X que no está en Z, entonces X no es subconjunto de Z. Bueno, el C está en X y no está en Z, entonces X en efecto no es subconjunto de Z, solamente cambiaron el sentido. Aquí para leerlo de manera adecuada sería algo así como Z no tiene como subconjunto X. ¿Vale? Se me hace, en general se considera un poquito rebuscado, ya que tendemos a leer de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Ok. El 16, ¿qué dice el 16? El 16, este está interesante. Ok. Aquí hay que hacer el diagrama de Venn, entonces este lo hacemos en unos minutos. ¿De acuerdo? Tengo que reiniciar mi computadora. Pero mientras regresemos al 2 y al 3. A ver. Dice, completa las proposiciones en los siguientes símbolos de pertenencia o no pertenencia. Claramente el 2 no pertenece a este conjunto porque no está aquí dentro. El 5 sí pertenece al segundo conjunto. En el tercer conjunto es el conjunto de los X que están en los naturales tales que es mayor que 2 pero menor que 6. Esos serían los elementos 3, 4 y 5. Entonces el 3 sí pertenece a este conjunto. En el cuarto conjunto, ¿sale? El 2 obviamente no pertenece al conjunto que contiene al 4, al 5, al 6 y al 7 porque no está en este conjunto. El 1, 2, 3, 4, el quinto ejercicio nos marca el conjunto de los X que están en los naturales tales que X es
mayor que 8, pero menor que 10, eso simplemente sería el 9. Y pues entonces este conjunto nos contiene el 9 y por lo tanto el 8 no sería elemento de este conjunto porque el 8 no estaría contenido. El 0 no pertenece al vacío porque el vacío no tiene elementos. América sí pertenece, no es cierto. América no pertenece a este conjunto porque América no es el nombre de un país, América es el nombre de un continente. Y 8 entre 12, 8 entre 12 es 3 medios, y 3 medios no es un número natural, entonces el último no pertenece. ¿De acuerdo? Y eso es todo lo que tenemos que revisar. Bueno, vamos a darnos una pausa.